El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me haga justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga continuamente a molestarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el mes de María nos hace tanto bien porque es un mes de oración. Lo que dice el Evangelio de hoy, que es necesario, es bueno, nos conviene orar siempre y sin desanimarse. Y eso nos pasa en este tiempo bendito en que la Madre nos atrae y junto a ella entonces oramos el Santo Rosario, aunque debería ser todo el año, no solamente en el mes de María. Pero tal vez si oramos todo el año el rosario, en este tiempo podríamos orar 2 rosarios o 3 rosarios, porque es lo que dice la palabra de Dios, hay que orar siempre. Siempre es siempre. Ojalá todo el día, las 24 horas, estemos en conexión con el Señor. Esa es la propuesta que Jesús nos da. ¿Se puede? Sí, se puede. Yo acabo de visitar Brasil, un lugar que me gusta mucho, donde viví 9 años en misión. Y bueno, durante todo ese tiempo no había tenido la oportunidad de conocer la historia, la casa de un señor que vivió ahí y se santificó ahí. Es un señor llamado Juan Luis Pozobón, y él es el fundador de la Virgen Peregrina. A él se le ocurrió la idea de llevar la imagen de la Madre a distintas casas y él mismo iba rezando el rosario en distintos lugares. Y pasó muchas aventuras durante décadas y décadas. Murió con 81 años y estuvo, como les digo, muchos años recorriendo miles de kilómetros, visitando los campos, las instituciones, las escuelas. Era un señor laico que vivía con su familia, tenía un local de comercio, pero él descubrió que podía rezar el rosario con la gente y llevar la imagen de la Madre a todos los lugares. Y fue tanta su entrega que durante mucho tiempo él rezó 15 rosarios cada día. Imagínense, 15 rosarios. Durante un tiempo eran 3, después dijo: yo puedo más, 7, después 11, y finalmente por años y años rezó 15 rosarios. Uno dice: está loco. Se puede ser, pero está loco de amor. Es un hombre de Dios. Y ahora, en pocos meses más, la Iglesia lo va a declarar beato, un santo, beato. La gente se reía de él, tal vez, ¿no es cierto? Decía: pues, qué absurdo, ¿cómo se te ocurre ir con la imagen de la Virgen al hombro? Una imagen muy grande y muy pesada. Al final tenía dislocado el hombro y él le daba lo mismo, seguía nomás. Y él quería tanto su imagen que cuando llovía, porque en Brasil llueve en cualquier momento, él tapaba la imagen, se sacaba su chaqueta, siempre la protegía, y él quedaba mojado, como pitido, pero ahí seguía caminando. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos entregar un poquito más
En este mes de María, esa es la petición que Jesús nos hace a nosotros, por nuestro bien. Hay que orar siempre, sin desanimarse, seguir adelante. Cuando nosotros oramos, pensamos que eso significa pedir, pero hay muchas maneras de orar. Además de pedir, uno puede agradecer, también uno puede adorar, alabar al Señor. Uno puede también pedir perdón, pedir el don de la conversión. Orar, todos sabemos, es conversar con Dios, es saber que Él está aquí en cualquier lugar, está el Señor. Está en mi mente, está en mi hermano, está especialmente en el prójimo que sufre. De un modo muy especial está en el Santísimo Sacramento del altar. Es Jesús, vivo y verdadero, escondido en el pan, pero está ahí. Como en ningún otro lugar, está en la Eucaristía, realmente. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y estar con el Señor en adoración nos hace bien, nos hace mucho bien, porque Él nos llama y Él nos quiere derramar los tesoros de su bondad, de su misericordia. Lo mismo la Virgen, a ella le encanta que recurramos a ella, que nos acerquemos a ella como en el mes de María, porque ella tiene las manos llenas de bendiciones que recibe de Jesús para derramarlas abundantemente en nosotros, en nuestras actividades, en nuestras vidas, nuestras familias. Y lo único que tenemos que hacer es conectarnos con ella, con Jesús, con San José, con el Padre Dios. Y eso se hace con la oración. Esa es la oración. Por tanto, es muy bonito lo que Jesús nos dice hoy y muestra un ejemplo de una viuda que necesitaba que el juez le hiciera justicia. El juez del pueblo era malo, era injusto, pero ella insistía, estaba todos los días pidiendo que se le hiciera justicia, hasta que por fin, porque ya estaba aburrido de que lo molestaran, le hizo justicia. Entonces Jesús hace esta pregunta lógica, ¿no? Si un hombre malo, un hombre que tiene autoridad, termina haciendo justicia por cansancio, ¿cuánto más Dios, que tanto nos ama, hará justicia a sus elegidos? Pero hay que tener fe, hay que creer que realmente si recurrimos a Dios, Él nos escucha. A veces uno se cansa porque pide y no recibe y no encuentra respuesta. Entonces, nuevamente Jesús lo dice, ¿no? Hay que orar siempre, insistentemente, clamando día y noche. Y en un momento que no nos demos cuenta, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Ahora, Jesús también dice en otro pasaje, ustedes a veces oran, pero no saben pedir como conviene. Hay que aprender a rezar, aprender a pedir. No es que a Jesús no le guste que pidamos, a Él le encanta que le pidamos, porque nos mostramos necesitados frente a Él, dependientes, relacionales, con confianza. Y Jesús quiere ayudarnos, quiere darnos muchas cosas maravillosas, pero no siempre pedimos lo que nos conviene y por eso entonces no siempre nos atiende. A veces sí, pedimos algo bueno, siempre el Señor nos va a conceder eso, aunque parezca imposible. Pero ¿qué es lo que debemos pedir? O mejor, ¿cómo debemos pedir? Como la Virgen María. ¿Qué quiere la Virgen María? Simplemente ser la esclava del Señor. Lo único que pide la Virgen es nunca hacer algo que a Dios no le agrade. Entonces ella pide eso. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos eso, ¿no? Las principales peticiones que debemos dirigir al Padre Dios son: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ese es el problema. ¿Por qué no sabemos pedir? Porque muchas veces pedimos según mi voluntad. Yo quiero que Dios haga mis deseos, mis caprichos, mi voluntad. Pero lo correcto sería querer hacer la voluntad de Dios. Entonces pidamos eso. Señor, ayúdame, Madre, enséñame
a hacer la voluntad de Dios, a querer cumplir lo que Dios quiere y desapegarme de mi yo tan caprichoso, tan voluntarioso, que deja a Dios en segundo plano. Lo correcto no es hágase mi voluntad en cualquier momento, sino hágase, Señor, tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Y si pedimos eso, realmente nos va a ir bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién sabe mejor lo que nos conviene, lo que es bueno para mi familia, todo lo que debemos pasar, padecer también? Porque incluso de los sufrimientos, de las pruebas en la vida, Dios saca un bien. Dios sabe. Entonces, aprender a confiar, aprender a entregarnos, a abandonarnos a la voluntad de Dios es lo mejor, porque descansamos, porque estamos tranquilos, como un niño en los brazos de su madre, como una niñita en los brazos de su padre. Entonces, es así como debemos pedir, que se haga la voluntad de Dios. Y también a veces nos cuesta vivir la fe en algún aspecto o en otro. Pidamos ser equilibrados. Por ejemplo, hay personas que les cuesta un poco más ver a Jesús en el hermano, en el prójimo. Las personas que dicen, esta persona que me cae tan mal que no la puedo ni ver. Entonces, ¿qué debe pedir uno? Señor, ayúdame a verte en ese hermano, en esa hermana. Porque muchas veces, disfrazado de defectos, el Señor viene a nosotros a través del prójimo. Siempre viene a través del prójimo, pero no nos damos cuenta que está ahí, porque nos quedamos con lo superficial. ¿Quién nos ayudará a ver a Jesús en mi hermano que sufre, en mi hermano que me molesta, que incluso me ha hecho daño? ¿Quién me enseñará a perdonar? La Virgen. Ella nos enseña, porque ella es madre y quiere que nosotros seamos como su hijo, que nuestro corazón se modele a semejanza del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, eso debemos pedir. Ayúdame a ver a Jesús en mi hermano, en el prójimo, en esa persona pedigüeña que viene a veces, ¿no es cierto?, a pedir, y a veces me siento molesto, ¿no?, con tantas cosas que piden. Pero bueno, ahí está Jesús, y a veces cuesta descubrir, o sabemos, pero nos hacemos los lesos y pasamos de largo o no le hacemos caso. Jesús un día nos va a llamar la atención y nos va a decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos para vivir de fe. Jesús pregunta finalmente, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, esa es la gran pregunta. Hoy, nosotros los cristianos, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Tenemos esta fe de que solamente Jesús puede llenar nuestra vida y colmar todo nuestro deseo de felicidad? Que Jesús nos está esperando en el Santísimo Sacramento y nos dice, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, yo les daré descanso. Jesús quiere que vayamos a Él, que le pidamos todo lo que necesitamos, que le encomendemos a las personas que amamos, que conversemos con Él con toda confianza. Pero nos falta la fe, descubrir que Jesús está en el Santísimo Sacramento, en la capilla de adoración perpetua, por ejemplo, es un gran don, es un regalo muy grande, porque significa que hay fe. Yo sé que está ahí Jesús. A veces en la Navidad uno se pregunta por qué nadie fue a saludar a Jesús al pesebre de Belén, si era Dios hecho hombre. Los ángeles estaban ahí, solamente los pastores se acercaron a adorarlo. Pero hoy Jesús está aquí, está en el Santísimo. Hay personas que les cuesta un poquito más, ¿no? Hay cristianos que son más sociales, ¿no es cierto? Entonces ven a Jesús en el prójimo con más facilidad. Les cuesta más verlo en el Santísimo o en el Rosario, como acabo de decir, o en la Biblia. Pidamos eso. Señor, ayúdame a verte en la vida espiritual, en la Sagrada Escritura, en el Santo Sacramento del altar. Me cuesta, pero ayúdame a tener más fe, aumenta mi fe. Porque eso es lo que Jesús espera. No porque Él quiera ver que nosotros lo estamos alabando, sino porque a nosotros nos hace bien. Nadie se salva, nadie se santifica sin fe.
Y fe es, en definitiva, aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros. Aunque también uno debe entregar todo de su parte, pero confiando en que todo, en definitiva, depende de Dios. Que el Señor, a través de la Virgen, en este mes de María, nos ayude entonces a ser hombres y mujeres más creyentes, más comprometidos y más maduros en nuestra fe. Así sea. Amén.